¿Qué sucedió con este hombre experimentado y rudo? Debió ser rudo, Pedro debió ser un hombre muy rudo. Inmediatamente cayó de rodillas. Dice la palabra que cayó de rodillas a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es decir, Señor, soy indigno de recibir esto que tú estás haciendo conmigo. Amén. Amén. Él y todos los que estaban con él estaban asombrados de la cantidad de peces que habían pescado. Sus socios, con los que habían estado pescando toda la noche, y por siempre habían estado, quedaron asombrados de la cantidad de peces que pescaron. ¿Saben por qué? Porque aquel cordero sin mancha estaba allí. El cordero sin mancha estaba allí sentado en esa barca. Y se cumplió lo que el salmista escribió en el Salmo 34, versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ver a Jesús es ver una nueva manera. Ver a Jesús es ver diferentes las cosas. Pedro veía las cosas unos segundos antes diferente. Hemos estado pescando toda la noche. Pero ver al Señor Jesús ahí, oír su palabra, oír a Jesús, le activó la fe. Eso sucede con nosotros, es el mismo. Jesús es el mismo que se sentó en esa barca, es el mismo que fluye aquí en su Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa eso? Significa una nueva vida y unos nuevos planes. A medida que lo contemplamos a Él, estamos satisfechos. A medida que lo contemplamos, ¿ustedes se acuerdan del relato de Marta y María? ¿Qué le dijo el Señor a Marta? Marta, Marta, afanada. María escogió la mejor parte. ¿Sabe qué parte escogió María? Contemplarlo. 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 Porque no hay nadie como Él. Y cuando tú lo contemplas, el pecado se va. Dígame, que habla tanto de pecado. Es que no creerle es pecado. Es pecado. La falta de fe es pecado. Pero cuando uno lo contempla, el pecado se va. Amén. Amén. Y a medida que lo escuchas, a medida que escuchas su palabra, te llenas. Por eso, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, soy pecador. ¿Por qué? Porque él era la imagen expresa del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que el Padre no podía estar en medio nuestro, por lo que vistió a Jesús con un cuerpo. ¡Aleluya! Él también fue cuerpo, alma y espíritu. Amén. El Padre lo vistió con un cuerpo y le dio recursos eternos. Él fue como tú y como yo. Así fue como nosotros. Así que acerquémonos todos hacia Él. Movámonos hacia Él. Él tiene todo lo que necesitamos ver y oír. Él llenará los anhelos de nuestros corazones, concediéndonos todas nuestras peticiones. Pedro no le pidió. En ninguna parte. Yo leí el capítulo anterior y Pedro no tuvo tiempo de pedirle. El Señor vio las barcas y el Señor se montó en una de esas barcas. No preguntó ni de quién era. Él no necesitaba preguntar de quién era, él ya sabía de quién era. Y aunque Pedro no le pidió, no lo pidió, yo creo que Pedro alguna vez anheló una pesca así. Alguna vez Pedro anheló una pesca así. Y ¿sabe? El Señor le concedió los anhelos de su corazón. Amén. ¿Qué hizo que un hombre como Pedro obedeciera? Martica, ¿y usted conoció a Pedro? Yo no, pero en la Biblia lo relata y lo retrata. Les voy a dar versículos bíblicos para que ustedes los comprueben en su casa. Hechos 4:13 dice que era un hombre sin letras. No era un hombre preparado. No había ido a la Universidad de la Florida y mucho menos a la World Florida. Dice Mateo 14, 28 al 31 que le costaba mantener decisiones. Dudaba. ¿Recuerdan? Cuando caminó sobre el agua, ese es el relato. Movido por las emociones. Se movía por las emociones.
Mateo 16, versículo 23 dice que era hablador. Hablaba más de la cuenta. Y por eso fue que le contestó: no, Señor, nada de esto te acontezca, Señor. Y el Señor lo reprendió. Dice Mateo 17, versículo 4 que era egoísta. Y el Señor, sabiendo eso, a esa barca se metió, claro. Mateo 17, 4 dice que era egoísta. En el monte de la transfiguración, cuando el Señor estaba hablando con Moisés y Elías, cuando él vio esa maravilla, dijo: uy, Señor, no bajemos de aquí, hagamos tres shelter, tres chocitas. Una para ti, Señor, una para Elías, otra para nosotros. Quedémonos aquí, que los otros allá. Egoísta. Era desobediente. Capítulo 13 de Juan, versículos 6 al 10, relata cuando el Señor fue a lavarle los pies y le dijo: jamás me lavarás los pies, Señor. Y el Señor: ¿qué dice? Que no, Señor, jamás. Y el Señor le dijo: hoy no lo vas a entender. ¿Saben? Era violento y agresivo. Juan capítulo 18, versículos 10 y 11 dice que era violento y agresivo. Le cortó una oreja a un soldado. Era impulsivo. Y uno a veces por impulsos comete errores y habla cosas. ¡No! Marcos 14, 66 al 72. Era falso y mentiroso. Falso y mentiroso. Y negó al Señor. Y no solo que no negó, sino dijo: no lo conozco. Falso y mentiroso. De doble ánimo, hipócrita. Marcos 14, 66 al 72 lo dice. Dice en Juan capítulo 21, versículos 20 y 21, que era envidioso. Envidioso. Un día iba con el Señor y se le acercó y dijo: Señor, ¿y este qué? El que se cree que es el discípulo que usted más ama, ¿qué? ¿Y este qué, Señor? Y el Señor le dijo: ¿y si lo dejo hasta que yo regrese, qué? Envidioso. Infiel a Dios. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 15. Era infiel a Dios. La carta a los Gálatas, Pablo lo describe que se comportó como un pagano, hipócrita, que agradaba a los hombres. Juan capítulo 21, versículos 2 y 3 dice que se desanimaba fácilmente. Después de resucitado el Señor, por tercera vez se le presentó y le llenó las redes de peces. Y Juan fue el que reconoció al Señor en esa oportunidad. Él no lo reconoció. ¿Cómo obra el Espíritu, alma y cuerpo, separando los deseos, corazones, pensamientos, palabra, hecho e intenciones? Obra porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra penetra en las coyunturas y los tuétanos. Es la palabra del Dios viviente. La palabra, la orden a Pedro fue contundente. No importa cómo era. Esas eran sus características. Pero cuando la palabra del Dios viviente vino, cuando la orden del Señor le vino, una orden contundente: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro lo había escuchado hablar. Momentos antes le había escuchado predicar. Ya no tenía dudas, ya no tenía dudas, ya no tenía dudas. Además le había prestado su barca. Yo lo bajo. ¿Este tipo qué pasó? Oiga, ayúdeme a bajar a ese hombre que se sentó en la barca. ¿Qué le pasa? Es mi barca. Es que la mueva. Yo creo que pudo haber reaccionado así porque con todas esas características que tenía. Puede ser una reacción no natural. Pero lo que hizo fue que la palabra penetró en las coyunturas, en los tuétanos, porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y penetró en lo que el Señor había hablado, penetró, porque es la palabra de Dios viviente, esa palabra. Entonces entró en Pedro y ya no había dudas.
No solo lo dejó sentarse en la barca, sino que él se dio cuenta. El Señor bendice a los que ponen a su disposición lo que tienen. Amén. El Señor bendice a los que ponen a su disposición lo que tienen. Amén. Yo aquí te pregunto, ¿qué tienes para darle al Señor? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para ofrecerle? Señor, siéntate en dónde, en mi casa, en mi barca, en mi camioneta, mi familia. Déjalo predicar allí. Abre tu vida al Señor. Abre tu casa al Señor. Abre todo al Señor. Amén. Amén. Esta mañana aquí para ayudarles a llegar a un lugar de inicios. Y estoy hablándole a las personas que no han comprendido esa entrega y ese permitirle al Señor obrar en sus vidas. Y también estoy aquí para decirle a las personas que no tienen a Jesús en sus vidas aún. Quiero ayudarles a llegar a un lugar de inicios. Porque el Señor me puso en mi corazón que tienen, necesitan, deben comenzar. Venir a la persona que no tiene fin, se llama Jesús. Aliméntense de Él, crean en Él. Hoy es el día de la comunión con Él. Hoy es el día de comunión. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. ¿Te has oído esa palabra? ¿Somos el cuerpo de Cristo? Amén. Sí. Cristo es el pan. Dice 1 Corintios capítulo 11, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Es decir, en algunas versiones dice que por ustedes es partir. Lo partieron en esa cruz. Para acoger a todo humano en necesidad. Un cuerpo significa compañerismo intacto. Mírelo a Él, reine con Él, viva en su presencia, pertenezca a su cuerpo y recibirá paz, paz, dulce paz, el don del amor de Dios. Amén. Dios podrá darnos muchos regalos, mas Dios se satisface con el amoroso regalo de aquel que sufrió y murió por nosotros. Al que seguían para oír su palabra, se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Al que entre la multitud ve y escoge y entra. ¿Qué hizo con Pedro? Le seguía la multitud, pero se fue a una barca, escogió la barca de Pedro y entró. Entre una multitud lo puede escoger a usted. Amén. Aleluya. Al que utiliza lo que tienes para enseñar a otros. Al que paga a los que se entregan. Al que paga a los que le permiten obrar. Al que paga a los que le obedecen. Al que paga a los que se someten. Al que paga a los que creen lo que les dice. Vengan a Él. Al que paga a los que creen lo que les dice. Mire, a Pedro le dijo, boga mar adentro y lanza las redes. Y él le dijo, más en tu palabra echaré la red. Es decir, pero como tú lo mandas, echaré las redes. Y él le pagó, le pagó, le pagó, le pagó. Amén. Y todos los que estaban con él estaban asombrados por la pesca milagrosa que había ocurrido. Que los que te rodean vean que el Señor está contigo y que tu obediencia, tu sometimiento hace milagros. Amén. Nadie se va a convertir a Jesús. Nadie va a seguir a Jesús si no ve lo que Jesús hace en ti. Mantenga en obediencia. Traiga sus barcas a tierra. Abandónelo todo y sígalo a Él. No estoy diciendo que dejen de trabajar. Mañana no va a trabajar. Eso es espiritual. Ríndanse espiritualmente al Señor. Los peces querrán saltar a su red. Amén. Aleluya. Amén. Su forma de ver y de oír a Jesús cambiará y le hará caer de rodillas a causa de la bendición. Amén. 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 Yo escuché un testimonio ayer de una mujer. Lo inició diciendo, yo quiero decirlo, hizo un preámbulo de varios adjetivos. Para dar el testimonio era un preámbulo, o sea, yo quiero decirlo porque es que estoy emocionada, porque es que estoy alegre, porque estoy feliz,
Bueno, no exactamente, pero era así como expresaba. Porque es que es maravilloso lo que Dios está haciendo. Era eso. ¿Sabe qué? Yo debo caer de rodillas a causa de la bendición. De la bendición. Es eso. Cuando el Señor hace algo maravilloso, no es sino caer de rodillas. Es lo que hizo Pedro, cayó de rodillas a causa de la bendición. Y si el Señor está bendiciéndote, cae de rodillas porque no has visto nada. Amén. Amén.